Buenos días, gracias. Gracias, Ildefonso. Gusto en tenerte de nuevo. Como acostumbramos, vamos a empezar nuestra sesión a las 11:05 para dar oportunidad de que se integre más parte del grupo. Gracias, Marcos. Gracias, Eduardo. Qué bueno que siguen asistiendo y no nos han fallado ninguna. Gracias. Gracias, Inge. Saludos a Juárez. Qué bueno que nos acompañan en la sesión. Va a estar muy interesante. Un tema muy importante. Gracias, Gaby. Gracias, Rafael. Saludos en Mexicali, el horno del país. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Saludos a Tijuana. Chilpancingo Guerrero. Utazamala Guerrero. Saludos. Gracias, Oliver. Gracias, Alejandro. Buen día. Noé, buenos días. Estaba saludando a Roberto Moreno, que no puede entrar, dice. Muy bien. Vamos a ayudarle. La sesión empieza en 3 minutos. Ojalá nos pueda acompañar. Sí. Lo que pasa es que dice que tiene su computadora y
No, le dije que bajara la opción de Zoom, pues y ya de ahí se mete. Es muy fácil cuando ya la tienes metida ahí. Creo que son 11:05. Vamos a dar por empezada la sesión con los que estamos. Yo creo que es un buen grupo. Espero se nos vaya a integrar un grupo superior durante las sesiones. Así ha pasado en las sesiones anteriores. Pero pues mientras tanto les doy la bienvenida. Muchas gracias. Gracias a los que han estado con nosotros durante las 3 anteriores sesiones. Esta es nuestra 4ª sesión del seminario CRA sobre tuberías. Mi nombre es Sergio Curoda, soy el director general de la empresa. Es un placer realmente que nos hayan acompañado y nos den el tiempo. La sesión de hoy tenemos un invitado especial, es el ingeniero José Luis Serna, es nuestro gerente de instalaciones. Desde hace tiempo nos hemos dado cuenta que en el desempeño de las tuberías y de los sistemas de tuberías, una parte crítica es la instalación. Es desde entonces que CRA ha implementado la forma de trabajo de estar presentes en todos los proyectos en los que trabajamos con un apoyo muy cercano al proceso de trabajo en la obra. Todas nuestras obras son siempre acompañadas con nuestra supervisión y con nuestro personal para garantizar que el sistema que vendemos sea instalado en base a los requerimientos para obtener el desempeño que esperamos. Entonces, nuestro compromiso va no solo en la fabricación de los materiales, sino en su correcta instalación. Es con lo que podemos garantizar que damos la vida útil y el desempeño que prometemos. El ingeniero José Luis Serna se integra a la compañía, ya tiene 3 o 4 años a partir de las obras mayores. Siempre hemos estado en obra, pero ahora con un ingeniero con su experiencia en campo ha acrecentado mucho el apoyo que le podemos dar a la supervisión de obra y a la constructora en base al avance del proyecto, en la entrega de documentación puntual y en el apoyo a los detalles de mejores prácticas de instalación de tubería. El día de hoy nos va a presentar la plática sobre instalación y recomendaciones para el buen funcionamiento de la tubería CRA. Es una plática enfocada a nuestra tubería, pero es aplicable realmente a cualquier material plástico. Las tuberías plásticas deben ser instaladas bajo las mismas normas y características de acostillado y relleno y manejo. Va a ser una plática muy práctica. Su experiencia en campo es vasta. Y creo que es una gran oportunidad para enfocarnos en este tema. Bueno, pues sin más por el momento, muchas gracias por participar. Como siempre en las sesiones, le voy a dejar el micrófono al ingeniero José Luis Serna. Las preguntas las vamos a hacer vía el chat, en lo posible contestarlas durante la sesión, o si se nos pasa algo, lo vamos a contestar al final en alguna sesión, pero no duden en participar. Es lo que hace interesantes nuestras sesiones, es su participación. Muchas gracias. Adelante, ingeniero. Sí, bueno, buenos días a todos. Soy el ingeniero José Luis Serna Márquez, de Departamento de Instalaciones de CRA. Voy a darles el tema de instalación y recomendación para un buen funcionamiento de las tuberías CRA. Primeramente, una vez que se hacen los pedidos de la tubería, el transporte de la tubería la realizamos por medio de trailers, ya sea en full, que vendría siendo 2 plataformas, o en un solo full, dependiendo del número del requerimiento de la tubería y del transporte de la tubería. La podemos hacer
ya sea apiladas rectangularmente o apiladas triangularmente. El caso de esta fotografía que vemos aquí es una tubería de 120 pulgadas. Una vez que esta tubería de 120 pulgadas se puede transportar ya sea en tubos de 6 metros o de 12 metros. Esos tubos, en especial de la foto que vemos, vienen en 12 metros ya electrofusionados y soldados. Una vez que llega al sitio donde hay que descargar la tubería, aquí vemos una foto donde un Titán está descargando una tubería de 120 pulgadas sobre un bordo que ahí se indicó que se descarga. El requerimiento que nosotros, o la recomendación que hacemos es de que al almacenar la tubería se ponga sobre superficies limpias de piedras, escombros, etcétera. El chiste es de que no, cuando pongamos la tubería en el sitio no se deforme la tubería, porque como es plástica, se puede dañar la tubería también. Una vez que ya las depositamos en su lugar, hay que ponerle unas cuñas o polines. En este caso, en esta foto, se ve que le pusieron unas cuñas con polines, y más adelantito aquí se ven unas piedras. Se las pusieron con el motivo o con la intención de que no se vayan a mover o a rolar la tubería y no produzca algún accidente. En estas otras fotografías que vemos, aquí se ve cómo están descargando la tubería de 120 pulgadas, de 12 metros, con 2 excavadoras 320. La forma correcta de izar la tubería es con un par de eslingas abrazándola, la tubería. Y en este caso de aquí, le están descargando nada más. Tenemos el tráiler por la plataforma, se posiciona en el lugar donde vamos a descargarla, o la van a descargar, y la sostiene la excavadora, y se mueve el tráiler y ya la descarga. En esta otra fotografía acá abajo vemos cómo está descargando un tubo de 12 metros, ya también electrofusionado, de 120 pulgadas, con una grúa Hiab de 20 toneladas. La recomendación para la descarga de la tubería viene siendo desde 18 hasta 30 pulgadas con una grúa Hiab de 3 toneladas, o con una retroexcavadora, una páchara. Por lo regular, cuando llegan a las obras, la tubería la descargan con la maquinaria con la que están excavando o la que tienen a la mano, pues. Es casi muy común que así la descarguen. Para tuberías de 36 pulgadas a 60 pulgadas, recomendamos que sea con una grúa de 5 toneladas, o en su caso con una excavadora 220 podría ser también. En el caso de diámetros de 72 pulgadas a 120, recomendamos una grúa Hiab de 20 toneladas o una excavadora de 320 o 330. Aquí es muy importante también, dependiendo del radio de giro y a la distancia donde se van a colocar la tubería, es la capacidad de la grúa. Entonces, si la vamos a depositar cerca a pie de camión o a pie del tráiler, o cuando lo vamos a instalar, si el radio de giro y la distancia no es mucha, con este tipo de grúas, con esta capacidad, la podemos instalar. Aquí otra forma también de acopio y almacenaje de la tubería es irla sembrando a lo largo del proyecto o de la excavación donde se va a colocar la tubería, lo más cercano a la zanja o a la excavación que vayamos a realizar. O también nos pueden dar un sitio disponible para almacenarla, para posteriormente de aquí moverlo al sitio donde lo vamos a colocar o a instalar.
Los anchos de zanja recomendables, la tubería flexible está regida por la norma ASTM D2321, que se refiere a la instalación de tubos termoplásticos para aplicaciones de drenaje. Esta norma es rígida es la que rige a toda la tubería flexible. En este caso, por la tubería CRAT. La misma norma nos marca unos anchos mínimos para diferentes diámetros de tubería. En esta misma la pantalla aquí vemos también los anchos de zanja y los componentes de la zanja, pues, que vendría siendo la cimentación, la plantilla, el acostillado que va hasta la mitad de la tubería, el relleno inicial que la norma nos marca que sean 6 pulgadas o 30 centímetros. Bueno, también depende de la tubería que vayamos a instalar. En tubería hasta de 48 pulgadas se maneja un colchón aquí del relleno inicial de 30 centímetros. De 60 pulgadas hasta 120 pulgadas se maneja un colchón de 60 centímetros. Y ya el relleno final, que es hasta la terminación, hasta la superficie donde vaya el pavimento. Los materiales que nos recomiendan la misma norma, que es la que está, la D2321, que es la que nos rige, nos marca diferentes tipos de materiales. Hay material clase 1, que son unas gravas trituradas, o que son gravas limpias, bien graduadas, con muy pocos finos. Este material nos provee una gran estabilidad y un soporte al acostillado, y nos da un mínimo de esfuerzo para su compactación. Este tipo de material, o esta clase de material, es el que nosotros recomendamos para la instalación de los acostillados. Es la que nos da un soporte lateral a la tubería. Como se deflexiona la tubería, empieza a ovalarse cuando tienen las cargas. El acostillado es el punto más importante de una instalación de una tubería plástica, como en este caso de la nuestra. El material clase 2 son mezclas de gravas arenas bien graduadas, con muy poco material fino y con un porcentaje que pasa la malla 200 desde un 5 a un 12%. El material clase 3 es una mezcla de grava arena limpias, grava arena arcilla, limos, arenas limosas, arenas arcillosas, y tiene un porcentaje de un 12 a un 50% que pasa la malla 200. El material clase 4 son unos suelos inorgánicos, son los limos inorgánicos, arcillas inorgánicas o arenas muy finas, y tiene un porcentaje que pasa la malla 200 mayor al 50%. Los clase 5 son suelos orgánicos, que estos no son recomendables para usarlos en acostillados y rellenos. Aquí tenemos un diagrama, una foto donde se ve la interacción de la tubería flexible con los suelos y las cargas. Se ve cómo deflexionan a la tubería las cargas que tenemos, tanto de la carga del relleno como de las cargas vivas, en este caso un vehículo o un transporte. Y se ve cómo se deforma la tubería y cómo transmite las cargas lateralmente, que vendrían siendo los apoyos del acostillado. Es muy crítico el apoyo que se le tiene que dar a la tubería. El soporte lateral que le damos con el acostillado tiene que ser de una buena densidad para que soporte la tubería y no presente una deflexión muy grande. Sí, una de las características de la flexibilidad de la tubería es que se pueden ovalar diametralmente sin perder sus propiedades mecánicas de la tubería. Entonces, uno de los puntos críticos aquí de la instalación de la tubería es tener un buen acostillado con un buen material, en este caso de la tubería
en este caso bueno, nosotros siempre recomendamos que sea material clase 1, que vendría siendo unas gravas bien graduadas, que te dan una buena estabilidad y el porcentaje de compactación, y te dan una buena densidad a la tubería para que no se deforme, la tubería y la deflexión no sea máxima de un 5%. Esa es la deflexión que permitimos en edades tempranas de la instalación de la tubería. Aquí nos dice la norma también que la D2321, que el ancho recomendable para el apoyo lateral, cuando tenemos suelos adyacentes inestables o blandos, un ancho mínimo recomendable es de 0.5 de la tubería, del diámetro. Este tipo de material, cuando lo ponemos, el material clase 1, que son gravas por lo regular de 3/4, el material máximo que podemos, el tamaño máximo de los agregados que podemos colocar es de 1,5 pulgadas, que es la que nos marca la norma, pues también la de 2321. Cuando ponemos este tipo de material que nos da una buena, es el más recomendable, el de clase 1, hay que cuidar también, porque si te llegamos a tener del mismo material adyacente que tengamos, que sea inestable, por lo regular los tipos de suelos inestables son los que están muy saturados, que presentan hasta filtraciones. Entonces hay que cuidar cuando pongamos el material clase 1, que cuando lo estemos colocando hay que evitar que haya traslados de finos del material inestable o de los materiales blandos que tenemos adyacentes dentro al material que pusimos del acostillado. Entonces, para evitar este traslado de finos y posteriormente que llegue a haber un hueco o socavación con el tiempo, se le coloca un geotextil o una geomalla para evitar el traslado de finos o la migración de los finos. Esto se da cuando el gradiente hidráulico es alto, pues. Aquí tenemos una tubería de 120 pulgadas que la están limpiando ya casi lista en el tramo donde se va a colocar para acoplarla. Entonces hay que dar una limpieza tanto a la espiga como a la campana para quitarle el lodo, la tierra, y para que tenga una buena adherencia al momento de acoplar la tubería. Aquí tenemos otro tubo que lo están preparando también para acoplarlo. En este caso es un tubo con empaque, donde le pusieron el lubricante. Se recomienda que sea un lubricante de uso vegetal. El lubricante de minerales no es muy recomendable para su colocación, ya que degrada los empaques. Una vez que ya tenemos la tubería casi lista para acoplarla e instalarla, en el sitio donde se va a instalar se procede a izarla o levantar la grúa con a levantar el tubo con una grúa en este caso, es la tubería de 120 pulgadas, con una grúa de 20 toneladas de capacidad. Como les decía, depende también de la distancia que se va a colocar y el radio de giro para mover la tubería. La forma correcta, como les decía, para izar la tubería es abrazándola con la tubería. Me preguntan aquí en el chat que con qué se limpian las espigas. Es con un trapo limpio, con alcohol isopropílico, con eso le damos una limpieza a la espiga y a la campana. Aquí se ve también en estas otras fotografías de aquí abajo, se ve cómo van a instalar una tubería, un tubo doble, ya electrofusionado y soldado, cómo lo abrazan, o sea, la manera correcta, pues, de izar o levantar o para mover una tubería. Mientras aquí en esta fotografía están instalando la tubería de 120 pulgadas,
se ve cómo la levantan con las erlingas y la tienen lista para acoplar. Y al momento de acoplarla, se va empujando con la misma excavadora. En este caso es una excavadora 320. Se va empujando. Nunca hay que golpear la tubería. Nunca hay que golpearla. Debe ser con el puro movimiento. Tienen que tener mucho cuidado al momento de manejarla, porque incluso aquí, cuando le están le están empujando la tubería con la excavadora, se pudieran llevar las resistencias. Tiene unas resistencias en la campana, entonces las pudieran dañar las resistencias. Al momento de instalar la tubería, de acoplar la tubería, se debe de colocar o de acoplar a tope la tubería. Tenemos una tolerancia de 3/4 de pulgada de llegar al tope, pero por lo general hay que acoplarla bien hasta el tope. Bueno, aquí vemos la misma fotografía, cómo la están sosteniendo con grúas. Bueno, en este caso una grúa GIAP montada sobre un camión, ya le había comentado, de 20 toneladas, y le empiezan a acoplar. Dentro de la tubería se ponen unas personas, un personal, con unas barretas para guiar al momento que van metiendo la tubería, para irla guiando. Tienen que tener mucho cuidado porque aquí, en este caso, que es una tubería de electrofusión, las resistencias que tienen aquí las pueden dañar. Entonces, si no tienen cuidado al momento de acoplar la tubería, una vez acoplada la tubería, se checa la continuidad de las resistencias. Si alguna de estas resistencias no tiene continuidad, entonces habría que sacar la tubería para poder reparar la resistencia, y una vez que ya se haya reparado la resistencia, pues volverlo a acoplar. Aquí en esta otra fotografía vemos cómo hay que proteger la tubería. En este caso, pues pusieron una llanta, ¿no? O con madera se puede hacer para protegerla. Es muy importante también, al momento del empuje de la tubería, bueno, sí, ya se los comenté, cuidar los empaques también. Al momento, en este caso, es una tubería para electrofusión, pero cuando se está colocando también la tubería con puro empaque, hay que checar que no se rolen los empaques. Esto se puede checar con un escantillón, metiendo en el escantillón y ver que no se ha rolado. Si se llegan a rolar, pues también hay que volver a sacar la tubería y volverla a acoplar otra vez. Otra forma de acoplar también la tubería es sujetando a la tubería, en este caso con unas cadenas o con una eslinga, y para poderla acoplar. Aquí también depende mucho de la habilidad del operador para el momento de acoplar la tubería. Entonces, dependiendo del diámetro de la tubería, podríamos acoplarla con la misma excavadora. Nomás que sí hay que tener mucho cuidado, pues les decía, de los empaques. La tubería de electrofusión, por lo general, no se coloca de esta forma, porque podría dañar las resistencias. Dice, bueno, aquí hay una pregunta, pregunta el chat, ¿con qué? A ver, permítame. Pregunta el chat, ¿con qué se limpian las espigas? Pregunta si damos capacitación a la gente de la constructora. Sí, cuando ya se hace el pedido, el cliente, o que ya van a instalar la tubería por lo regular, nos juntamos con el personal que va a estar encargado directo de la instalación de la tubería, y les damos unas pláticas y les damos algunas recomendaciones de cómo hay que instalar la tubería y todos los cuidados que haya que tener.
pues para prever y que tengan una buena instalación. Aquí también se puede limpiar las rayas en la pantalla. Creo que es lo de las rayas de la pantalla. Yo creo que es el internet, la verdad no sé si no se vea bien, pero bueno, una vez ya tenida acoplada la tubería, se revisa la continuidad, como les decía, de las resistencias. Si las resistencias no tienen ningún problema, iniciamos con la electrofusión. Antes de electrofusionar la tubería, hay que checar la alineación horizontal y vertical de la tubería en base a las pendientes y alineamiento del proyecto, para que no tengamos ningún problema y seguir avanzando en la instalación. Una vez que ya está acoplada, en el caso de la electrofusión, la electrofusión se realiza por medio de un aro interior y una cadena que ponemos por fuera. Metemos la espiga sobre la campana y hacemos la función de un sándwich. Entonces, le aplicamos un torque a la cadena exterior. También al aro interno lo expandemos, entonces hacemos la función de un sándwich en la junta y a esa junta le aplicamos un voltaje. Tenemos dos tipos de máquinas, nosotros una Horner y otra Kra, marca Kra. Una trabaja a 400 volts y la otra a 440. Entonces, dependiendo también del diámetro de la tubería, le aplicamos un cierto tiempo para llevar a cabo la electrofusión y hacer una fusión entre la unión del espiga y la campana, una fusión molecular, ya quedando herméticamente la junta y haciendo una sola pieza entre tubo y tubo, o en este caso, en esta fotografía estamos viendo que es un pasamuros con un tubo de 6 metros. Los requerimientos o los requisitos que necesitamos nosotros para llevar a cabo la electrofusión es un generador de 75 kVA y 100 amperes por frente de trabajo, con el combustible suficiente para operar durante el tiempo que se vaya a trabajar, ya sea 8 horas o incluso horas extras, dependiendo de las necesidades del cliente. O sea, nosotros nos adaptamos a las necesidades. Si tienen que colocar un cierto número de metros, nosotros cubrimos todo el tiempo que sea necesario para dejarles un tramo completo. Que los generadores se encuentren en el sitio, pues sí, 15 minutos antes de iniciar la jornada. También un punto importante es que durante la electrofusión de la tubería no se puede electrofusionar en presencia de agua o con lluvia. A ver, creo que hay otra pregunta. No. También durante la electrofusión hay que cuidar la seguridad de los trabajadores o de los técnicos, y debe tener un ADM adecuado, debe haber una seguridad para que el personal baje a hacer la electrofusión. Una vez que ya hemos hecho la electrofusión, en algunos casos aplicamos soldadura de aporte. Esta soldadura de aporte la aplicamos internamente en la junta por medio de una extrusora. El material con el que aplicamos la soldadura de aporte es del mismo tipo con el que se fabrica la tubería, es del mismo material. Entonces, garantizamos la hermeticidad de la junta. Los requisitos que necesitamos para hacer la soldadura de aporte es un generador de 40 kVA por frente de trabajo, y también la soldadura no se puede aplicar en presencia de agua, que la tubería donde vayamos a soldar se encuentre limpia, de madera, de concreto, porque por lo regular siempre están sucias, entonces hay que
hay que tratar de mantenerla limpia para que tenga una buena adherencia el material de aporte. Que aunque nosotros le limpiamos bien y le raspamos para aplicar la soldadura, pero siempre hay que mantenerla limpia. También necesitamos unos accesos adecuados. Aquí tenemos unos rendimientos de electrofusión y de soldadura de aporte, dependiendo del diámetro de la tubería. Por decir un ejemplo, aquí hay una tubería de 72 pulgadas, que tenemos un rendimiento con una cuadrilla de un técnico más un ayudante un rendimiento de 4 juntas. Y también tenemos un rendimiento de dos juntas, también con una cuadrilla de un técnico con un ayudante. Si queremos cumplir, por decir, para estas 4 juntas, pueden ser 4 juntas con tubería de 6 metros, o si son tramos de 12 metros, dependiendo de cómo haya solicitado el cliente o de la necesidad para la instalación de la tubería, podemos, bueno, nosotros cumpliríamos con el personal suficiente o con las cuadrillas necesarias para cumplir las juntas que se necesiten para dar el avance, pues, que vayan a querer o solicitar en la obra. Pero también es muy importante que estas juntas o estas electrofusiones con estos rendimientos es que la tubería ya esté instalada y acoplada correctamente, o sea, que ya esté lista, pues, que ya haya pasado el acople, el checado de las resistencias, entonces que ya estén listas. Entonces sí, esos son los rendimientos de las electrofusiones y de las soldaduras. Inge Serna. Sí. Tenemos en el chat 3 o 4 preguntas, te las leo. Sí. Nos preguntan, bueno, esta es un poco técnica, ¿de qué están constituidos los empaques? Es un elastómero, según yo es EPDM, es norma F477. A reserva de que ahorita en el transcurso del chat les confirme el compuesto exacto, bueno, eso es lo que me toca a mí. Nos pregunta Marcos si alquilamos el equipo de termofusión. No, bueno, nosotros hacemos, no es termofusión, es electrofusión. Electrofusión. Sí, el equipo que tenemos es para hacer electrofusiones, no termofusiones. La otra pregunta, ¿cuál es, Sergio? ¿Es adecuado rellenar la zanja y acostillamiento con concreto fluido por cuestiones de tiempo? Sí, bueno, recomendable no, porque con el puro material que tenemos del acostillado, el que recomendamos nosotros, que es la clase 1, con ese te da el suficiente soporte lateral para que no tengas deflexiones, pero no es muy recomendable. Sí se puede hacer, pero al momento de que lo hagas tú el relleno fluido, tienes que considerar unos contrapesos para que no se vaya a flotar la tubería. Aparte de eso, el relleno fluido lo tienes que ir haciendo en capas. Tienes que echar una primera capa y esperar a que seque un poco para que después ir echando la otra capa. Pero a mí se me hace más sencillo. Bueno, a lo mejor puede ser que no tenga otra opción más que poder echar el relleno fluido por la estabilidad de las paredes que tenga, ¿no? Pero sí es válido, sí se puede hacer, pero debe ser en capas y tomando las precauciones de poner unos contrapesos. Además, también tienen que tener mucho cuidado en cuidar la alineación, porque por el empuje del concreto o del relleno se les puede ir de lado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero de que se puede hacer, pues todo puede hacer. ¿Alguna otra pregunta, en serio? Muchas gracias, Inge Serna. Nada más, pregunta a Lalo que si se tienen que pulir antes de extruir, yo creo, o de fusionar, es lo que entiendo de la pregunta. Bueno, no se pulen antes de extruir o de aplicar la soldadura de aporte. La limpiamos primeramente y después de que lo limpiamos, lo raspamos el material, entonces el material se queda virgen. Entonces aplicamos la soldadura de aporte, que eso nos garantiza una buena adherencia de nuestro material que estamos colocando para garantizar el sellado de la junta y la hermeticidad de la junta. Gracias. Y que por último, nos preguntan si el material de la exposición y las recomendaciones se puede obtener. Yo les contesto, sí, claro que sí. Déjenos su correo electrónico, Inge. La presentación la haremos llegar como las anteriores.
Y si tienen más dudas específicas, tenemos manuales de instalación más acordes con la norma 2321 y presentaciones específicas del tema de zanja. Entonces, con mucho gusto, si se contacta al correo de ventas o a través de su agente, podemos hacerle llegar información en específico. Adelante, Inge. Sí. Bueno, aquí estamos viendo el arranque de la instalación de una tubería de 120 pulgadas. Es muy recomendable cuando se inicia la instalación en un tramo, poner ya sea un tubo de 6 metros o un tubo de 12 metros con un pasamuro. En este caso es un pasamuro. Aquí se le ve. Bueno, el pasamuro nosotros lo distinguimos por la manga que tiene aquí. Es una manga de empotramiento que va dentro del muro de la caja. Entonces, es muy recomendable instalarlo con el tubo de 6 o de 12 metros, porque al momento de que cuelan el tubo, la junta, se les mueve el tubo. Si lo cuelan con el puro pasamuro por motivos de ir avanzando en los tramos, al momento de que lo cuelan, se les cabecea, se les mueve. Entonces, por eso nosotros recomendamos que sea con un tubo de 6 metros o de 12 metros, porque al momento, si lo han colado así, pero en algunos casos lo tienen que hasta demoler porque su alineamiento o su pendiente no les da con el tubo que va después. ¿Sí? Ok. Aquí estamos viendo más abierto la misma instalación con un tubo de 12 metros y con el pasamuro. Como les comentaba, que era recomendable con un tubo de 12 metros o de 6 metros, ¿no? Al momento de la instalación se debe tener cuidado con retirar las piedras que tengamos. Aquí se ve como en esta fotografía, cómo la piedra se está encajando dentro de la tubería. Entonces, a esto es a lo que decíamos. Por eso, al momento también de almacenar la tubería, pues que sean unas zonas planas y sin piedras, sin material de escombro para no deformar la tubería. Esta otra fotografía de acá abajo, se debe tener especial cuidado al momento de colar los muros en las cajas para que no queden oquedades y no haya filtraciones en las cajas. Es lo que les decía, que por eso es que se recomienda colocarlo con un tubo de 6 o de 12 metros. Entonces, al momento de que cuelas tú las cajas, es recomendable colarlo en 2 tramos, como en este caso, y ponerle al concreto con el que van a colar, ponerle algún aditivo, ya sea un superfluidificante o un estabilizador de volumen al concreto, para que llene todas las oquedades y no tengamos filtraciones, porque cuando hacen el colado de los pasamuros en las cajas, muchas veces les quedan oquedades en la parte de abajo de la tubería. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí en esto, para que no tengan oquedades y no haya filtraciones. También, bueno, la tubería CRA tiene una capacidad de deformarse es una propiedad muy importante sin perder sus propiedades mecánicas, como en el caso de aquí de esta caja. Esta caja tiene unos asentamientos muy diferentes a la tubería. La tubería tiene la capacidad de absorber los asentamientos diferenciales entre la caja y la tubería, ya sea al momento de su construcción o con el paso del tiempo, con la consolidación del terreno que se va dando, absorbe esas deformaciones en la tubería. Entonces, tiene muy buenas propiedades pues la tubería en ese sentido. Incluso hasta para los sismos, cuando hay sismos, pues ya vemos como es flexible, como es una tubería flexible, tiene la capacidad de absorber todas las deformaciones, ¿no? En ese sentido. Aquí vemos unas cajas o pozos de visita que se podrían fabricar para hacer un solo sistema, ¿no? Porque venimos instalando la tubería, ya sea por medio de electrofusión o con empaque, o con soldadura.
y hacemos tramos entre caja y caja monolíticos, o sea, de una sola pieza realmente. Entonces garantizamos la hermeticidad durante todo el tramo entre caja y caja, pero si le colocamos cajas de visita o cajas, pues hacemos un solo sistema, garantizamos la hermeticidad de la misma caja con toda la línea de proyecto y hacemos un solo sistema completo de monolítico, pues hacemos una sola pieza. Aquí se ve cómo llegan de planta, llegan en partes y ya en sitio los armamos y las vamos, aquí se ve por dentro, en esta otra fotografía se ve cómo lo están soldando por dentro para armar la caja. Se ve aquí la escalería para el acceso, en este también se ve el acceso, cómo están entrando, saliendo las escalerías para el acceso pegadas a sujetas a la chimenea, a las chimeneas de la caja. Aquí estamos viendo cómo están instalando una Y con 2 excavadoras. Si se fijan cómo están maniobrando la excavadora. Aquí se ve que la metieron por el medio, deben de haber sido en este espacio de acá, ¿no? En el espacio que tenemos en la conexión. Lo que pasa es que cuando la izan o la levantan y meten en este caso como es una slinga, pues no tiene tanto problema, pero algunas veces se utilizan cables, entonces llegan a romper, a cortar las espigas de la tubería. Entonces hay que tener mucho cuidado. En este caso es una Y que van a hacer la conexión con un tubo de concreto existente. Entonces se le puso una tapa que es del mismo polietileno con que fabricamos la tubería para sellarlo y tener nada más, para posteriormente pues hacer continuar con la instalación de la tubería hacia adelante. Del lado derecho se ve como ya está lista, ya está instalada la Y con su chimenea. Y para hacer la conexión con la tubería de concreto, se hace por medio de una caja. Se hace la caja, se cuela, y ya que está colada, pues ya se demuele la tubería, ya se hace la conexión para continuar con el otro, entre los dos colectores. Aquí también vemos cómo están instalando o soldando las chimeneas. También dependiendo de la profundidad a la que se encuentren el pozo, pues es la longitud de la chimenea. Aquí también vemos cómo están rematando en la parte de arriba de la chimenea, cómo le están soldando con es un aro del mismo material de polietileno para asentar ahí los brocales y con su tapa. Aquí se ve ya una chimenea terminada, una entrada al pozo, ya con su brocal y su tapa, aquí lista ya para terminado. Es importantísimo ver y compactar el acostillado y en forma simétrica a ambos lados de la tubería, ya que este es el que provee el soporte lateral de la tubería para no tener deflexiones excesivas. Esta tubería, perdón, este relleno, este acostillado, es el que les recomendamos para un material cuando es inestable o suelos blandos. Aquí se ve, tenemos un tablestacado de protección para el personal. Entonces, esta es la clave de una tubería flexible. Esta es la clave para no tener deflexiones y que pueda soportar la carga, el peso de las cargas muertas, cargas vivas, la tubería, y hagamos un sistema funcional. Y cuidar las deformaciones que tengamos, ¿no? Que no sean máximas del 5%. En esta otra fotografía se observa cómo está la tubería deflexionada por la falta del soporte lateral. Es lo que estoy haciendo mucho hincapié. Y hay que hacer mucho hincapié en que hay que compactar bien el área del soporte lateral. Si no tiene soporte lateral, pues pasaría esto. Los tubos detectados con deflexiones tempranas mayores al 5%, nos indican que no tuvo un soporte lateral adecuado. Entonces, al momento de que estamos instalando la tubería, si vemos, podemos medir, podemos meter dentro de la tubería y checar la deflexión
Y si vemos que es mayor de un 5%, pues podemos regresarnos para no ir avanzando más hacia adelante y decirles que retiren el material y que lo vuelvan a colocar para evitar este tipo de deflexiones. Por lo regular, las deflexiones se presentan en los primeros días de la instalación. El 90% de las deflexiones se presentan entre 1 y 3 días. También podemos tener deflexiones de hasta un 7.5% ya pasados unos meses, pero la idea es que a partir de ese momento, cuando estemos en la instalación, cuidar mucho la compactación de los acostillados, que es la base primordial de la tubería flexible. Inge, sí. Lo interrumpo. Tenemos 3 preguntas más y un comentario muy valioso. A ver. Pregunta si hacemos la electrofusión con nuestro equipo y personal y si hay alguna consideración adicional dejando las juntas libres para que se coloque el equipo. ¿Qué consideraciones tiene que hacer la constructora? ¿Dejando las juntas libres? ¿Cómo? Sí, no entiendo. Sí, entiendo sobre el espacio que se ocupa en la unión para realizar la electrofusión, ¿no? Que no estorbe el mercado o el inicio del proceso de instalación. Sí, hay que dejar un espacio para poder maniobrar el personal de instalaciones. Pero eso sí debe tener un tablestacado o unas cajas para poder trabajar, para que no se vaya a derrumbar el material y tener protección del personal al momento de hacer la electrofusión. Y el personal sí es de CRA, totalmente de CRA. Nada más nuestro personal lo hace, este tipo de electrofusiones. Entonces, sí se debe dejar un espacio para poder maniobrar. ¿Y cuál es la otra? Héctor nos pregunta el tipo de raspadores. Realmente son raspadores de plástico, pero que se usan como soporte de material periférico para la soldadura. Pero hemos encontrado raspadores para pintura que son de uso comercial. Entonces no es un equipo realmente muy especializado. Los podemos mostrar alguna imagen en algún momento. Nos pregunta el Inge Raúl si se pueden realizar electrofusión con pozos con caída adosada. No sé, Inge, si nos puedes explicar más. Sí se puede. Podemos hacer todo. Es una tubería muy maleable. Podemos hacer todo. La única condición es que no haya agua. Entonces, para batir el nivel freático a una profundidad, pues hay que hacer unos drenes laterales para guiarlos por medio de una tubería perforada a un cárcamo y de ahí bombear. Sí se puede hacer, podemos hacer todo. Ahí se veía la fotografía anterior donde estamos armando las cajas y las armamos y las desarmamos. Entonces, incluso nos han pedido algunas veces cuando llegan con otra tubería ya instalada y tenemos una donde hay que hacer una unión, hemos hasta cortado la tubería y la hemos añadido y soldado, pero la clave también de trabajar este material muy maleable es que no debe haber agua. Y para que no haya agua, pues podemos abatir el nivel freático hasta la profundidad que vayamos a trabajar. Y que por último, el comentario del ingeniero Manuel Cabrera dice que hay que cuidar al sacar la tablestaca de no bambolearla para aflojarla y poder sacarla. O si sale vertical, no dejarla perdida porque si no afloja el acostillado. Como Sí, pues debido a la vibración de la tablestaca al momento, puede hacer que produzca asentamientos durante nuestro acostillado o que haya traslado de finos y que pueda provocar algún hueco o algún reacomodo, ¿no? Entonces sí es correcto, hay que tener cuidado al momento de sacar las tablestacas. Gracias. Por último, el Inge Oliver nos pregunta el peso aproximado que soporta el tubo de 120 pulgadas de diámetro en la parte superior. Esa la contesto yo. Lo que sea necesario. Realmente diseñamos nuestras tuberías para soportar los desempeños de obra. Hemos fabricado nuestro récord. Es un tubo que soporta una columna de 50 metros de profundidad. Realmente podemos hacer la tubería con el desempeño necesario, modificando las propiedades de la estructura de pared.
pero no es el único parámetro. Hay ocasiones que nuestros tubos son diseñados en base a la flexibilidad, en la curvatura por hundimiento o la curvatura por instalación, y hay veces que las tuberías son diseñadas por la presión interna. Entonces, realmente como sea el sapo es la pedrada en tubos CRA. Gracias. Y durante el proceso de instalación, con un colchón mínimo de 30 centímetros, teniendo bien compactado y teniendo una buena densidad del acostillado, nos permite poder transitar con maquinaria pesada también, de 30 a 60 centímetros, dependiendo del diámetro de la tubería que estemos instalando. Pero sí, durante la construcción podemos manejar o trabajar, estar cruzando la línea, pues una línea de tubería. Sí se puede, pero tiene que tener un buen soporte lateral, pues nada más la tubería. En esta fotografía vemos, ¿ya esto, Sergio? Sí, llegan últimas preguntas. ¿Se puede utilizar para un paso carretero? Sí, es lo que acabo de comentar exactamente. Nomás dándole el colchón necesario dependiendo del diámetro de la tubería que esté instalada, pero tener una buena densidad de compactación, pues, del material de acostillado. Esa es la clave. Adelante, Inge, lo dejamos terminar. Gracias. Ok. En esta fotografía vemos cómo, después de la fotografía anterior, vimos cómo estaba deflexionada. Si por algún momento no pudimos darnos cuenta o nos valió gorro muchas veces y siguen continuando y siguen instalando la tubería, entonces el procedimiento para recuperar la deflexión producida ya sea por el tránsito vehicular o en este caso nada más, por el tránsito o porque no se compactó bien el material y produjo que se deflexionara, pues es sacando el material, descubriendo la tubería y esperando para que la tubería con la temperatura ambiente recupere su forma. Esto pasa también, bueno, ya después de que haya recuperado su forma, ahora sí, llevar el procedimiento del acostillado de acuerdo a la norma D2321, ¿no? Que es en capas y compactadas y con las densidades que les hayan pedido en el proyecto. Este caso de la deflexión de la tubería también se presenta cuando la transportan. Cuando el transporte es muy lejos, tarda 2 días o 3 días o por X cosa se descompone un tráiler en la carretera y ahí se queda una semana. Entonces, como está flejada la tubería y es una tubería flexible, pues tiende a ovalarse, ¿no? A hacerse como un huevo. Queda una deformación. Cuando tú llegas al lugar, la descargas, queda una deformación, pero esa es casi la mayor parte de la deflexión se recupera con la temperatura, ¿no? O si no, ya si ven que no se llega a recuperar, pues le damos una vueltecita a la tubería y le podemos dar un apretón, un empuje con el mismo cucharar. O también se puede utilizar y aprovechar la ovalidad que tiene al momento de instalación. Entonces, la podemos colocar de tal forma que sea como una deflexión negativa. Entonces ya está arriba la distancia más vertical, más grande. Entonces, al momento que vamos instalando y colocando, pues, por lograr, tiende a bajarse, que es lo que le digo del 5%, ¿no? Máximo. Entonces, eso es una forma de evitar la ovalidad o de aprovechar la ovalidad de la tubería cuando en traslados muy largos. También dentro de la tubería, nosotros también hacemos pruebas de hermeticidad en juntas individuales por el sistema Snellen-Joint Tester. Este sistema consiste en un aro de pruebas compuesto por 3 canales estructurales y unos rieles o llantas niveladoras para el arrastre dentro de la tubería. En esta foto de aquí abajo se ve cómo están los 3 canales, los 2 exteriores y el central. En los exteriores tenemos unas cámaras que las inflamos y un canal intermedio que es el que queda dentro de la junta, es donde le aplicamos, le inyectamos la agua a presión para realizar la prueba hidráulica. Los requerimientos que necesitamos para hacer las pruebas de hermeticidad por cada junta es un generador de 5000 watts por frente de trabajo, porque podemos usar o llevar a cabo varios frentes de trabajo al mismo tiempo, si hay tramos disponibles para ir avanzando.
Que la tubería también no presente la deflexión que les decía del 5%, porque al momento de recorrer el aro, pues no va a pasar, entonces tendrían que por fuera destapar la tubería para que recupere su forma y poder ir avanzando. O si no, también otra cosa que podemos hacer es desarmar el aro, brincarnos ese tramo y continuar con otras juntas subsecuentes más adelante, en lo que se recupera la tubería de aquí, que ya la hayan destapado por fuera y ya regresamos y hacemos la junta. El único inconveniente de esto es que bueno, tardará un cierto tiempo en volver a armar el aro y sellarlo, porque el sellarlo pues, dura como un día, como unos 2 días ya dura en secar el sellador que le ponemos para que no tenga fugas. Y también que accesos adecuados, ok, sí que tengamos accesos adecuados para poder ingresar con el aro, ya sea por las cajas o por donde se pretenda ingresar. Aquí estamos realizando unas pruebas hidrostáticas en tubería de 120, en el Río de los Remedios, en la obra del Río de los Remedios. Aquí se aprecia el carrito de pruebas que está compuesto de un panel de control, un compresor, un depósito de agua, y una serie de mangueras que van conectadas tanto a los canales exteriores para las llantas, para el inflado de llantas, como para el canal central, para aplicarle la prueba, pues para inyectarle el agua a presión y aplicar la prueba. La prueba consiste en 3 etapas, que son 2 primeras etapas de estabilización, que esperamos a que salgan todos los vacíos del agua, y la tercera, que es la prueba, que es donde realizamos la prueba. Estas se realizan a 1.25 veces la presión de diseño de la tubería. Aquí también vemos cómo van ingresando apenas con el aro, bueno, con el equipo de pruebas para iniciar las pruebas. Aquí vemos varios tipos de pruebas en diferentes diámetros. Esta es una prueba hidrostática en tubería de 72 pulgadas. Esta otra es de una de 48 pulgadas y la de 120. Entonces, podemos realizar las pruebas en cualquier, bueno, no en cualquier diámetro de la tubería, son como de 48 para arriba, o de 30 también. Bueno, creo que eso es todo. No sé si haya más preguntas, Sergio, por ahí en el chat que no las... Sí, Inge, muchas gracias. De hecho, sí tenemos 2 preguntas más. Dice, en el caso de que no se disponga de material tipo 1, ¿qué otro tipo es adecuado para el relleno? Y en caso de que la tubería se haya deformado excesivamente, ¿existe forma de repararla? Sí, la de la deformación de la tubería ya dijimos que sí, ¿no? Entonces, nomás es quitarle el material. Si ya está colocada, quitar el material que está cubierto y esperar a que se recupere la tubería y volver a hacer el procedimiento de la costillada y compactación de acuerdo a como nos lo piden. Si vemos que no se recupera rápido, porque así es las obras, pues no tenemos que avanzar rápido, se pueden meter unos gatos y con los gatos se puede levantar y recuperar la forma y por fuera irle compactando e ir dándole el procedimiento marcado por el proyecto. ¿Y la otra cuál era, Sergio? Si no hay tipo 1, ¿qué otro material es recomendable? El tipo 2 también es muy recomendable, que es una mezcla de gravas arenas bien graduadas, limpias. Cualquiera según la norma de la D2321, pues desde el material clase 1 hasta el material clase 4, dependiendo también en qué tipo de suelo estemos, son recomendables. Nada más, el chiste de esto es que deben de tener un control, pero bien estricto, en las compactaciones del acostillado. Es que por lo regular, como son zonas que no se pueden acceder tan fácilmente, como tenemos muchas veces el ancho de la zanja, pues agarramos el mínimo, ¿no? Entonces, muchas veces no se puede meter bien lateralmente o al costado de la tubería, entonces no cuidamos, nomás rellenamos y chinga ahí nos vamos avanzando, ¿no? Pero en tuberías plásticas es el punto importantísimo, es la clave para llevar un buen procedimiento de instalación y que no tengamos las deflexiones que vimos en la foto, por decir, de esa tubería. Nos pregunta Oliver si se da la supervisión por periodos o se visita la obra después de terminarla y entregarla. La supervisión debe ser por periodos y debe ser constante, ¿no? Si tú tardas una semana en ir a una obra y no la pudiste checar, a lo mejor en una semana
avanzaron 100 metros. Entonces, tú te puedes meter dentro de la tubería y checar las deflexiones, con eso te das cuenta totalmente de que no llevaron un buen procedimiento de compactación en los acostillados, que es la base. Entonces sí se puede checar después, pero lo recomendable es echarse sus vueltas, aunque sea una vez al día, ¿no? Rápido, y checas, se metes, o le dices a los mismos chalanes, oye, ¿sabes qué? Chícame la altura que traes en toda la tubería, ¿no? Y te la dan. La gente es muy dócil, pues. Entonces sí te la pasan. Si tú no te quieres meter, te la pasan y ahí te das cuenta que el procedimiento que realizaron pues no es el correcto. Entonces, desde ahí tenemos un 5%, máximo es el 5% de la deflexión, que es la que se presenta a edades tempranas durante la construcción. No más del 5%, porque con el periodo del tiempo, con la consolidación del terreno, se van asentando, entonces llegan a ser hasta, por años, ya llega a llegar hasta un 10%, que esa deflexión ya se va durante toda la vida útil del sistema, pues. Entonces sí es muy recomendable echarse sus vueltecitas y checar, oye, a ver la deflexión que llevas aquí, pues está. También otro punto bien importante es, cuando tú vas desde arriba sin que te bajes, si ves alineada la tubería, quiere decir que al menos los anchos, tanto de un lado izquierdo como el lado derecho de la tubería, pues deben de ser los anchos mínimos, pues, porque por lo regular no llevan un buen alineamiento de la tubería y se les va de lado. Entonces, de un lado tienen el doble del espacio que del lado derecho, entonces, pues ahí automáticamente desde que tú lo estás viendo, esto va a estar mal, si no lo corrigen. Entonces, todos esos puntos hay que estarlos viendo con una vueltecita que te eches rápido, pues te das cuenta. Bueno, Inge, no, ya se nos acabó el tiempo. Hay dos preguntas, las voy a contestar muy rápido. La escalera del pozo de visita puede ser cualquier material. La hemos hecho con acero inoxidable y con plástico. Las de polipropileno son muy buenas, se pueden instalar también. Hemos usado aluminio y también funciona. Realmente es el requerimiento del cliente. Preguntan también si pueden electrofusionarse piezas especiales en campo o solo con polietileno de aporte. En realidad ambos sistemas se pueden utilizar. Lo recomendable siempre sería hacer la electrofusión. Las rigideces se fabrican de acuerdo a la norma en ASTM F894 RSC 40 63 100, 160, 250 y 400, aunque cualquier rigidez puede ser fabricada. Se puede fabricar también de acuerdo a la norma ISO, y las rigideces van desde 2 kilonewtons hasta 8 kilonewtons las nominales. Igual, se pueden hacer rigideces nominales, rigideces específicas para el proyecto. Muchas gracias. Qué gran plática, ingeniero Serna. Realmente generó muchas preguntas, muchas dudas, muy bien estructurada. Muchas gracias. Consulta, break. Adelante. Consulta a José Luis. Sí. En la presentación, cuando hace referencia a los rendimientos, Sí. ¿por qué no incorporan en lo que es la campana espiga, en electrofusión, el tiempo de calentamiento y el tiempo de enfriamiento? Porque esos son parámetros importantes de tener para un análisis digamos, una evaluación teórica para poder hacer la estimación de rendimiento. Porque si bien es cierto, tienes el número de funcionarios en función de, pero si no tienes el ciclo de electrofusión de la campana espiga de 120 pulgadas, todo lo otro se te hace complejo, porque no tiene los parámetros fundamentales, que son el tiempo de calentamiento y el tiempo de enfriamiento de electrofusión. Ahorita como fue una presentación un poco rápida, se puede decir, a lo mejor se me pasó decir que el tiempo de enfriamiento de cada junta después de la electrofusión son 40 minutos y el tiempo de electrofusión por junta aproximadamente te lleva 20 minutos en la electrofusión, más los 40 es 1 hora en total por cada junta. Pero se pueden atacar varios frentes al mismo tiempo, cubriendo estos rendimientos. Yo siento que es un poquito más el tiempo que se pueden tardar para sacar un rendimiento bien definido, un tiempo bien definido,
teniendo el tiempo de acoplado. Lo que pasa es que yo algunas veces, mientras en lo que le agarran la onda, se puede decir, mientras encuentran la forma de de acoplar la tubería, les cuesta un poquito de trabajo al principio. Ya después lo hacen rápido, pero ese tiempo también tiene mucho en consideración. Por eso es que yo puse una notita abajo de los rendimientos y dije, ¿sabes qué? A partir de que ya está acoplado y ya está validado todo, esos son los tiempos que se tardan. Pero algunas veces se tarda más tiempo en acoplarlo, instalarlo, o cuando lo instalan por rapidez y mal, entonces hay que sacarlo y volver a arreglar volver a arreglar las resistencias para que tenga continuidad y poderlo soldar. Por eso es que así exclusivamente un tiempo, de los rendimientos, pues está un poquito difícil, depende también de la habilidad de los operadores, de la habilidad de los instaladores, entonces sí está un poquito difícil, pero para darnos una idea, yo por eso puse los rendimientos que en la tabla. José Luis, no, si esa parte la entiendo y es válida, y Ajá. eso pasa bajo cualquier mecanismo de electrofusión, ya sea tubería de presión o tubería gravitacional. Ajá. El problema está que cuando tú tienes que hacer tu evaluación empírica, Ajá. no tienes antecedente. ¿Por qué? Porque lo hacen todos los fabricantes. Ajá. Le dan la connotación casi de secreto industrial al valor del ciclo de electrofusión, cuando son variables muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en tu ingeniería conceptual, tú no puedes estar pidiéndole al maestro si va a tener un maestro, dos maestros, si se equivocó, si no se equivocó. ¿Por qué? Porque para eso está la planificación. Eso demuestra que no se está planificando. Entonces, si ustedes como organización, dentro de lo que son los valores que se entregan, como son peso de la tubería, diámetro de la tubería, etcétera, no ponen los valores que son fundamentales, que son el valor del ciclo de electrofusión y de enfriamiento. ¿Por qué? Porque no sacas nada con estar traccionando, insertando, si estás destrozando y destruyendo la resistencia eléctrica. ¿Por qué? Porque esa resistencia eléctrica está a la vista. Segundo, está corcheteada. Entonces, ¿quién ve eso? Nadie. Bueno, y le dan la connotación secreto industrial. No, antes de que vayan a instalar, cuando van a instalar la tubería, por lo regular nosotros vamos y les damos alguna, así como ahorita pues, pero ya más en particular. Agarramos la pura electrofusión y le decimos, mira, para realizar la electrofusión, dependiendo del diámetro de la tubería, esta tubería tiene una resistencia, esta tiene dos resistencias, esta tiene tres resistencias, y a cada resistencia le aplicamos un voltaje durante un cierto tiempo. Sí, y entonces ya cuando estamos ya más adentro es cuando surgen esas dudas. Está bien, usted para hacer un presupuesto dice, ¿sabes qué? Pues yo necesito saber cuántas me voy a hacer, ¿no? Para considerarlas y tener el tiempo del rendimiento. Pero ahorita fue una plática muy así, más abierta, ¿no? Ya estando en particular se les puede dar una idea, pues, para que tengan y cuánto colocar o cuánto poner, ¿no? No, sí, eso es absolutamente válido, y hago el comentario con esa propuesta de que ustedes también tienen, porque si están pensando en que todo lo va a hacer la fábrica que construye la tubería, están en un error. Por ejemplo, de pronto tú te encuentras en situaciones de terreno que tienes que hacer una derivación. ¿Y qué es lo que sucede? Que tú llegas con un producto, cualquiera hacer, lo transformas en una espiga, haces por el otro lado la campana y tienes el elemento. Le da flexibilidad al sistema, pero lamentablemente, por las razones X y Z que no vienen al caso a analizar, yo creo que son antecedentes muy importantes que ustedes los transfieran. Los detalles son los más importantes. ¿Por qué? Porque si no entra la dependencia, depende si pues yo puedo ir a terreno. Quienes ya conocemos este tema, nosotros tomamos las precauciones, maximizamos el rendimiento. ¿Para qué? Para hacer el ajuste entre tubos independientes de si es de 3, 6, 12, 15 o 24 metros. Eso va a depender del proyecto, y esa es la ingeniería conceptual, pero esos datos no están tabulados. De una resistencia, de dos resistencias o de tres resistencias, porque es válido. ¿Y por qué es válido? Porque
eso te involucra más sacar rendimiento y maximizar el equipo de electrofusión, porque vas a trabajar en modo manual, cambias nomás los terminales, te conectas y ejecutas. Así es. Y resuelves. ¿Sí? O se usan dos electrofusionadoras o tres electrofusionadoras en una misma, por decir el caso de 120. Claro, también es Entonces, cierto. Sí, o sea, hay muchas variantes, pues. Pero normalmente, ¿tú crees cuántos tienen 3 máquinas para hacer una fusión? La mayoría tiene un equipo y va con un equipo. Sí. Bueno, ¿cierto? nuestro servicio, el servicio nosotros sí aplicamos y sí incluso en el Río de los Remedios, en el tramo del Río de los Remedios, ahí llegamos a utilizarlo, ese sistema, por la velocidad de que iban instalando la tubería. Entonces, para poderle dar tramo a la gente, llegamos a utilizar tres equipos de electrofusión al mismo tiempo, por las tres resistencias que manejan la tubería de 120. Entonces... Claro. Pero es que también son criterios. Yo puedo abordar, por eso hago la observación, quiero hacer la observación. ¿Por qué? Porque para mí, en electrofusión, la eficiencia no está en el número de máquinas. ¿Me entiendes? Sí. Para mí, en electrofusión, el rendimiento y el avance está en las herramientas. Así es. ¿Sí? Entonces, si la máquina es rápida, el sistema es rápido, entonces es quedar empantanado. Tú teniendo ya todo ajustado, ensamblado, con tus herramientas, tú después puedes ir perfectamente con una máquina y tus rendimientos van a ser mejor que con 3 máquinas. Claro. ¿Por qué? Porque vas a tener que estar esperando que se haga la conexión, que se haga el enlace. Si tú vas haciendo los enlaces, pues tú vas con la máquina y eso yo ya lo tengo archiprobado en sistema convencional y tradicional. Sí. Y pasa exactamente lo mismo. Andy Borgut pregunta quién la tiene registrada la memoria de la unidad, del equipo de electrofusión, etcétera, etcétera. Ajá. A eso voy. Salvo que uno, en la parte de la etiqueta, tú la lees, el que lo sabe, porque no todos lo saben, tú lees en el código, no necesitas, en algunos casos ni siquiera necesitas tener el código, o sea, no necesitas el código barra y con la máquina. Sí, no. ¿Por qué? Porque tienes el numeral, y en el numeral te dice cuál es el ciclo de electrofusión. Pero no vienen incorporados, en el caso de ustedes, me refiero a la línea CRA en todos sus fabricantes. ¿Por qué? Porque viene el código de barra y viene el numeral, el número. ¿Para qué? Para activar el equipo, te lea y ejecute la electrofusión. Entonces, el problema está en que el que está haciendo la parte conceptual no le entregan las herramientas y uno va y pregunta, no, es que lo que pasa es que tenemos que ver, me tiene que comprar el equipo y ahí queda uno empantanado contra el cliente. Y eso es insustentable, estamos en el siglo XXI. Claro. Esa es mi petición, que cuando tú hagas... Está bien, pero cuando algún cliente nos compra un material, pues vamos y personalmente vamos y les damos alguna... bueno, tratamos de resolver las dudas, a ver si no les dejamos más, pero sí tratamos de ayudarlos y seguir un procedimiento durante el proceso de la construcción. Sí, interprétame, si es válido, que en tu presentación, que está espectacular, hay un detalle que le encontré, que tú dentro de eso pones el número de equipos de trabajo, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 500, da lo mismo, pero no pones los valores fundamentales. Sí. Tiempo de electrofusión, tiempo de enfriamiento. ¿Por qué? Porque todo lo otro es una condición. Claro, yo te podría decir, si se le echó a perder la grúa, hasta ahí no llegamos. ¿De qué sirve tener 3 máquinas de electrofusión? Sí, exacto. O no tiene diésel el generador para poder echar la máquina. Eso pasó muchas veces. Exactamente. O se le acabó el combustible. O no se preocuparon del nivel del aceite y se le fundió. Claro. Ahí nomás llegamos. Cálidos. Por eso. Así que mi petición va por escrito de que si me puedes enviar. ¿Por qué? Porque yo estoy normalmente participando en este tipo de servicio. Y la otra consulta de situaciones propias de terreno en que no lo resuelvo de todo. Cuando ya compré un tubo, no, a veces necesitas ir con situaciones
de requerimiento de obra. Y Ajá. ahí necesitamos tener los elementos que nos suministre el fabricante. ¿Para Claro. qué? Para ser coherente y solidario a la realidad y a las características del producto. Ujú. Tú no te imaginas, por ejemplo, en una de las fotos que presentaste, ese daño cuando, oye, por ejemplo, piedra, cemento, Así es. etcétera, y que la apoya, se le giró la tubería, olvídate, parece coladero. No sé si me Sí, entiende el concepto. sí, sí, sí. Y yo lo resuelto. ¿Y cómo lo resuelto? ¿Por qué? Porque también tienen otro problema. Como es un perfil, ese perfil es continuo, la cavidad es continua. Entonces, pues, después te encuentras en los extremos, te encuentras con desplazamiento de material y se te empieza a filtrar. ¿Por Héctor, qué? Porque no se revisó en conjunto todo el manto, ya sea interno y externo, y, Ujú. y no es menor. Yo tengo soluciones que me han dado máximo y el cliente ha estado satisfecho. ¿Por qué? Porque le resolví el problema Héctor, técnicamente hola. y, y relacionados con todo lo que es anticipándose a toda la problemática. Héctor, te habla Sergio Curoda, hola. Hola. Voy a tener que cerrar la sesión. Perfecto, sí, Sí, válido. perdón, si gustas, podemos continuar el tema. El tema de electrofusión es muy amplio y Sí, los parámetros de fusión también son variables en función no solamente del diámetro hay requerimientos de presión y temperatura ambiental. Entonces, las tablas son realmente un poco dinámicas en seguro. ocasión, pero podemos tomar el tema en corto en lo personal y tenemos amplia experiencia en esto. Quisiera terminar y dar gracias de nuevo a los asistentes. Hoy fue la sesión, yo creo, más larga, nos pasamos 15 minutos. Agradezco a los que seguimos conectados y muchas gracias a los que han estado con nosotros en las 4 sesiones. Muchas gracias, ingeniero, hacer una gran presentación. Gracias por el esfuerzo de tenerlo. Gracias a todos, gracias, ingeniero Mercado, saludos al Paso, gracias por estar con nosotros. También la gente de Aranda, muchas gracias. La siguiente sesión la tenemos programada para el próximo 20 de agosto. Vamos a cambiar el horario, va a ser a las 11:30 de la mañana por única ocasión. Y es una curso de lujo. Por favor, no dejen de acompañarnos. Vamos a tener la aportación del ingeniero Manuel Cabrera con una presentación muy, muy interesante, técnica y de mucha utilidad. Va a estar una gran plática. Le agradezco mucho al ingeniero Cabrera que nos vaya a dar la presentación. Sin más por el momento, igual los vamos a hacer llegar a la invitación de las mismas vías. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Marcela, que Gracias si a podemos todos. transmitir por YouTube, vamos a investigarlo, es posible. Tenemos la propuesta de transmitir por Facebook Live también. Investigaremos el canal y les estaremos avisando, es una posibilidad, sí. Okay. Muy bien. Gracias, Inge. No, gracias a ti, Sergio. Ya estamos en comunicación. Gracias, José Luis. No, gracias otra vez. Héctor, saludos. No dejes de mandarnos un correo y tomamos a fondo el tema. Nos interesa mucho la opinión y el comentario que aportas. Creo que hay ¿Cuál es que... tu apellido, Sergio? ¿Cuál es tu apellido? Kuroda. ¿Cuánto? Kuroda con cada kilo. Está en el chat. Déjame, te paso mi correo. En todo caso, yo estoy en contacto con José Luis y por ahí me pongo en contacto con ustedes, Sergio. Sí. Le damos seguimiento a tu tema. Ok. Manuel, gracias. Sí, el tema conducto de drenaje sometido a presión, un tema muy interesante que tendremos con Manuel el próximo día 20.
Va a estar interesante. Exploraremos, Marcela, el tema Facebook Live. Vamos a poder ver si podemos hacer esto multiplataforma para darle acceso a los que no nos pueden acompañar vía Zoom. Haremos pruebas en la semana.